¿Qué harías si hoy tuvieras una visión del mismísimo trono de Dios? ¿Podrías soportar la gloria que hizo a los profetas caer de rodillas y a los ángeles cubrirse el rostro? Regístrate ahora y activa la campanita porque, en los próximos minutos, descubrirás los secretos más profundos revelados a 5 hombres que vieron lo invisible y regresaron transformados para contar la historia. En un mundo donde el ruido de las noticias, los problemas y la rutina intenta ahogar la voz de la fe, hay un llamado que resuena desde la antigüedad, la invitación a ver más allá de lo natural. Hoy trascenderás el velo de lo ordinario y entrarás en un reino sobrenatural donde hombres comunes tuvieron encuentros tan poderosos que sus vidas y la historia de la humanidad quedaron marcadas para siempre. Pero ¿por qué son tan importantes estos informes? Porque no son solo historias de un pasado lejano, son prueba de que Dios todavía habla hoy. Y lo más impresionante, tú también puedes tener acceso a esta realidad. Prepárate porque tu viaje comienza ahora mismo. Y cuando terminemos, tu visión de lo divino nunca será la misma. No olvides comentar amén si estás listo para esta revelación. Imagínate por un momento que estás a punto de entrar al lugar más sagrado de todo el universo, el centro del poder divino, la gloria y la majestad. Estamos hablando del propio trono de Dios, un misterio que ha fascinado a la humanidad durante milenios. La Biblia nos da visiones asombrosas de este lugar sobrenatural, y hoy exploraremos juntos lo que las Escrituras revelan sobre este tema transformador. En el libro de Apocalipsis, capítulo 4, el apóstol Juan nos presenta una descripción que nos hiela los huesos. Él relata: «Al instante estuve en el Espíritu y allí delante de mí había un trono en el cielo y alguien estaba sentado en él. El que estaba sentado allí parecía jaspe y cornalina». Esta no es una simple silla, real. Es el epicentro de toda la creación, el corazón del gobierno divino, el lugar desde donde emanan todas las decisiones que gobiernan el universo. Alrededor de este magnífico trono, Juan vio un arco iris que se parecía a una esmeralda. Este no es el arco iris común y corriente que vemos después de la lluvia. Es un símbolo eterno del pacto de Dios con su creación. Más adelante describe un mar de vidrio claro como el cristal que representa la pureza absoluta que emana del carácter divino. ¿Y qué pasa con los 24 ancianos vestidos de blanco con coronas de oro en sus cabezas? Simbolizan la totalidad del pueblo de Dios, las 12 tribus de Israel unidas con los 12 apóstoles del Cordero. Pero quizás lo más impresionante del espectáculo son los 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. Cada uno de ellos tiene 6 alas y posee características únicas. El primero es similar a un león, el segundo a un ternero, el tercero tiene cara de hombre y el cuarto es similar a un águila en vuelo. Estas criaturas celestiales no dejan de proclamar día y noche: «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». ¿Por qué es todo esto tan importante para nosotros hoy? Porque Hebreos 4:16 nos da una invitación extraordinaria. «Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». El mismo trono que hace que los ángeles cubran sus rostros en reverencia es el lugar donde tú y yo podemos encontrar misericordia en nuestros momentos de mayor necesidad. El trono que emite relámpagos, voces y truenos es también el trono de la gracia que nos acoge en nuestras debilidades. Esta es la gloriosa contradicción del trono de Dios, un lugar de tremendo poder y justicia inquebrantable, pero también de amor incomparable y gracia redentora. Y es en este trono que Cristo, después de su resurrección, se sentó a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí en este mismo momento. Ahora que entendemos el entorno celestial, estamos listos para explorar las experiencias de aquellos 5 hombres privilegiados que tuvieron visiones directas de este glorioso trono. Sus historias cambiarán para siempre la forma en que ves tu relación con lo divino. Pero antes de continuar, deja un comentario. ¿Qué es lo que más te impresiona de la descripción bíblica del trono de Dios?
Y no olvides suscribirte para seguir este viaje transformador. Era un día como cualquier otro en el año de la muerte del rey Usías. El profeta Isaías caminó por el templo de Jerusalén, llevando el peso de un mensaje que nadie quería escuchar. Durante años había advertido al pueblo del juicio inminente, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Lo que él no sabía era que ese día común y corriente estaba a punto de suceder lo extraordinario, una experiencia que detendría su corazón y redefiniría por completo su ministerio. De repente, sin previo aviso, el entorno que rodeaba a Isaías comenzó a transformarse. El templo de piedra que tan bien conocía desapareció ante sus ojos, reemplazado por una vista celestial tan intensa que haría temblar a cualquier mortal. Allí ante él, elevado y exaltado, estaba el Señor sentado en un trono majestuoso. Los bordes de su manto llenaban todo el templo celestial, un símbolo impresionante de cómo la presencia de Dios llena y trasciende todo espacio. Sobre el trono había seres misteriosos que Isaías nunca había visto antes, los serafines. Cada uno con 6 alas, 2 que cubren sus rostros, porque ni siquiera estas criaturas celestiales pueden soportar mirar directamente la gloria divina, 2 que cubren sus pies, como signo de humildad y reverencia, y 2 para volar, dispuestos a cumplir las órdenes del Altísimo. Y entonces comenzó el cántico más conmovedor que Isaías jamás había oído. Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El impacto fue tan fuerte que los postes de las puertas se estremecieron con la voz de los serafines y el templo se llenó de humo. La Shequina, la gloria manifiesta de Dios. Isaías, el hombre que una vez reprendió a reyes y desafió a las naciones, ahora yacía postrado, aplastado bajo el peso de la santidad divina. En un instante de devastadora claridad, comprendió su verdadera condición. ¡Ay de mí, estoy perdido! Porque soy hombre de labios inmundos, y habito en medio de un pueblo de labios inmundos, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Esta es la paradoja de la visión de Isaías. Cuanto más nos acercamos a la santidad de Dios, más conscientes nos volvemos de nuestra propia indignidad. Pero la historia no termina ahí. Uno de los serafines voló hacia Isaías. Con un carbón encendido tomado del altar, tocó sus labios y declaró: «He aquí, esto ha tocado tus labios. Tu iniquidad es quitada y tu pecado es perdonado». En un momento, Isaías pasó de la desesperación a la redención, de la condenación a un llamado renovado. Y entonces vino la pregunta que lo cambiaría todo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías, ahora purificado y transformado, respondió sin dudar: «Aquí estoy, envíame». El que había visto la gloria de Dios ya no podía seguir siendo el mismo. Su mensaje ganó autoridad sobrenatural. Sus palabras comenzaron a llevar el peso de aquel trono que había presenciado. La lección para nosotros es profunda. No podemos ser verdaderamente enviados hasta que primero nos hayamos postrado. No podemos hablar con autoridad divina hasta que seamos silenciados por la santidad divina. La visión del trono no le fue dada a Isaías para su disfrute personal, sino para equiparlo para una misión que exigiría todo de él. ¿Y tú? ¿Cómo reaccionarías si en medio de tu rutina cotidiana el cielo se abriera y vieras lo que vio Isaías? Su vida nunca volvería a ser la misma. Esta es la promesa para todos aquellos que verdaderamente buscan el rostro de Dios. No necesariamente en visiones espectaculares, sino en la revelación transformadora de quién Él realmente es. La historia de Isaías nos recuerda que antes de poder hablar por Dios, debemos haberlo visto. Antes de que podamos reprender el pecado en el mundo, necesitamos que nuestro propio corazón sea quebrantado por su santidad. Y la buena noticia: el mismo Dios que purificó a Isaías está dispuesto a hacer lo mismo por ti hoy. El altar todavía está encendido, el carbón todavía está caliente y todavía resuena el llamado: ¿a quién enviaré? ¿Qué es lo que más te impresiona de la experiencia de Isaías? ¿Cómo esta visión del trono
cambió completamente su vida y su ministerio. Deja tus comentarios y no olvides suscribirte para seguir las próximas historias impactantes. El exilio babilónico estaba en pleno apogeo cuando Ezequiel, un sacerdote ahora retirado del templo de Jerusalén, se encontró en las orillas del río Quebar junto con otros exiliados. Era el año 593 a.C., y el pueblo de Judá estaba viviendo su hora más oscura. Fue en este contexto de desesperación nacional que el cielo se abrió literalmente ante los ojos atónitos de Ezequiel, revelando una visión tan compleja que hasta el día de hoy los eruditos debaten su significado completo. Lo primero que notó Ezequiel fue un viento tormentoso que venía del norte, pero no se trataba de un fenómeno meteorológico común. Era algo sobrenatural. Llevaba una inmensa nube resplandeciente de fuego que lanzaba destellos. En el centro de este torbellino divino, el profeta discernió 4 seres vivos, con características que desafiaban cualquier descripción humana. Cada uno tenía 4 caras: de hombre, que representa la inteligencia; de león, el coraje; de buey, la fuerza; y de águila, la trascendencia. Sus cuerpos brillaban como bronce pulido, y debajo de sus alas Ezequiel vio manos humanas, un detalle inquietante que sugería tanto poder como precisión en sus movimientos. Pero lo que realmente desconcertó a Ezequiel fueron las ruedas. No son simples ruedas, sino ruedas dentro de ruedas, con llantas llenas de ojos. Estas misteriosas ruedas se movían en perfecta sincronía con los seres vivos, sin necesidad de girar. Podían ir en cualquier dirección sin cambiar su orientación. El estruendo de sus alas era como el estruendo de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como el estruendo de un ejército. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas se elevaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Sobre esta escena asombrosa, Ezequiel vio una expansión como un cristal terrible, y sobre ella un trono de zafiro. Sobre este trono se encontraba una figura con apariencia de hombre, pero ceñida con fuego desde la cintura para arriba y con un resplandor como ámbar reluciente. Esta era la semejanza de la gloria del Señor. No Dios en su esencia, porque nadie puede ver a Dios y vivir, sino una manifestación adaptada a la capacidad humana de comprensión. Cuando Ezequiel vio esto, cayó rostro en tierra, oyó una voz que le hablaba y fue comisionado como atalaya para Israel. Pero lo que hace única esta visión es su carácter móvil. A diferencia de la visión estática de Isaías, Ezequiel ve el trono de Dios como algo que se mueve, demostrando que la gloria divina no se limita al templo de Jerusalén, sino que acompaña a su pueblo incluso en el exilio. Los detalles técnicos de esta visión, las ruedas, los mecanismos, los movimientos precisos, sugieren casi una máquina divina, de una complejidad inimaginable. Algunos teólogos ven aquí una representación de la omnipresencia y omnisciencia de Dios, los ojos en las ruedas, mientras que otros ven principios que anticipan los conceptos científicos modernos sobre el espacio-tiempo. Lo que sí sabemos es que esta visión sostuvo a Ezequiel durante su difícil ministerio, cuando sus mensajes de juicio lo hicieron impopular entre sus propios compañeros de exilio. La lección para nosotros es clara. Cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, cuando nos sentimos exiliados en nuestra propia Babilonia, la gloria de Dios todavía está presente y activa. Su trono no está lejos, se mueve entre nosotros, aun cuando no podemos discernir su patrón. Las ruedas dentro de ruedas de la providencia divina continúan girando en perfecta sincronía, incluso cuando nuestra visión limitada solo puede ver un caos aparente. Ezequiel nos enseña que una verdadera visión de Dios no nos exime del sufrimiento, sino que nos capacita para soportarlo con sentido. El profeta que vio ruedas dentro de ruedas fue el mismo que tuvo que permanecer de lado durante 390 días, cocinar su comida en excrementos humanos, simbólicamente, y ver morir a su esposa como señal profética. Pero a pesar de todo, él sabía que detrás del telón visible,
Las ruedas de la soberanía divina continuaban girando perfectamente. ¿Qué cree usted que significan las ruedas dentro de ruedas en la visión de Ezequiel? ¿Cómo puede esta imagen consolarnos en momentos en que la vida parece estar fuera de control? Cuando el imperio babilónico llegaba a su declive, Daniel, ya anciano, contemplaba visiones nocturnas que perturbaban su espíritu. Era el primer año del rey Belsasar, aproximadamente 553 a.C., cuando el profeta recibió una revelación que trascendería los siglos y llegaría a nuestra generación con un mensaje urgente. Lo que Daniel vio esa noche no fue solo una escena celestial, sino el esquema mismo de la historia humana desarrollado en imágenes impresionantes. La visión comenzó con los 4 vientos del cielo agitando el gran mar, símbolo de las naciones, en constante agitación. De sus turbulentas aguas emergieron 4 bestias fantásticas, cada una más terrible que la anterior, que representaban imperios que surgirían y caerían en el escenario de la historia. Mientras Daniel observaba con horror el cuerno pequeño, una clara anticipación del anticristo, hizo guerra contra los santos y prevaleció contra ellos. Fue en ese momento de aparente triunfo del mal que los cielos se abrieron para revelar la escena más solemne jamás registrada por profeta alguno. Seguí mirando, escribe Daniel con voz todavía temblorosa, hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. La descripción que sigue es de una majestad que paraliza. Su vestido era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana limpia, su trono como llama de fuego, y sus ruedas como llama de fuego. Un río de fuego fluyó y salió de delante de él. Miles y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El anciano de días, título que evoca la eternidad de Dios, se presenta aquí no como un simple observador, sino como el juez supremo, a punto de ejecutar la sentencia. Las ruedas llameantes de su trono, que evocan la visión de Ezequiel, sugieren el movimiento divino hacia el juicio. El río de fuego representa la justicia purificadora que emana de su presencia. Los libros abiertos contienen los registros infalibles de todas las acciones humanas. Pero en el clímax de esta escena judicial llega el giro más glorioso. Miraba, yo en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que llegó hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. Aquí está el corazón de la visión, el triunfo final del Mesías sobre todas las fuerzas del mal. Mientras los reinos humanos surgen y caen violentamente, representados por las bestias, el reino de Cristo se establece pacíficamente por decreto divino. El Hijo del Hombre, el título que Jesús usaría para sí mismo, recibe autoridad eterna, no por la fuerza, sino por derecho divino. Daniel quedó tan perturbado por esta visión que permaneció enfermo durante días. Lo que vio fue nada menos que el clímax de la historia humana. El momento en que se saldarían todas las cuentas, se repararían todas las injusticias y se establecería un gobierno legítimo. Mientras Belsasar y sus nobles profanaban los muebles del templo en orgías babilónicas, Daniel contempló al verdadero gobernante del universo a punto de intervenir. Para nosotros hoy, el mensaje es urgente. Todos compareceremos ante este trono. El mismo cabello blanco y lanudo que simboliza la eternidad de Dios también habla de su experiencia infinita. Nada escapa a su atención. El fuego que emana de su trono consume toda pretensión humana de autonomía. Pero gloriosamente, el Hijo del Hombre ya vino una vez como Salvador y regresará como juez. El mismo Daniel que vio el juicio futuro también recibió la promesa. Pero los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Cómo puede la visión del anciano de días y del Hijo del Hombre transformar nuestra perspectiva sobre las crisis actuales y nuestro lugar en la historia?
Jerusalén estaba en pleno apogeo de la tensión religiosa, cuando Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia primitiva, fue llevado ante el Sanedrín. Falsamente acusado de blasfemia, este hombre, lleno de fe y del Espíritu Santo, estaba a punto de hacer algo extraordinario. Mientras sus acusadores apretaban los puños y afilaban sus piedras, él miraría más allá del velo del mundo físico y vería lo que ningún otro mártir había presenciado antes de morir. El proceso siguió, hasta cierto punto, un guión predecible. Con tranquila elocuencia, Esteban hizo un resumen magistral de la historia de Israel, desde Abraham hasta los profetas, demostrando cómo el pueblo siempre había resistido al Espíritu Santo. Pero cuando llegó al clímax de su discurso, algo cambió en la atmósfera. Sus ojos, que deberían haber estado fijos en los rostros enojados de los sacerdotes, se levantaron de repente, como si vislumbraran algo más allá de los muros de piedra del Sanedrín. Su rostro, que debería haber mostrado miedo, comenzó a brillar con una luz sobrenatural, como el rostro de un ángel, según palabras de los testigos. Fue entonces cuando Esteban, en éxtasis espiritual, proclamó las palabras que sellarían su destino. «He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios». Esta explosiva declaración contenía 3 revelaciones impactantes para los oyentes judíos. Los cielos abiertos, mientras que la teología oficial enseñaba que Dios era distante e inaccesible, excepto a través del sistema de sacrificios del templo. Esteban fue testigo de una conexión directa entre el hombre y lo divino, los mismos cielos abiertos, como en el bautismo de Jesús. El Hijo del Hombre. Esteban estaba usando intencionalmente el término que Jesús se había aplicado a sí mismo, Marcos 14:62, y que provenía directamente de la visión de Daniel 7, una afirmación audaz de la deidad de Cristo ante el mismo tribunal que lo había condenado. Jesús de pie. En todas las demás referencias bíblicas, Cristo está sentado a la diestra del Padre, Hebreos 10:12. ¿Por qué entonces permanecer de pie? Algunos teólogos sugieren que el Señor resucitó para o recibir a su primer mártir, o ser testigo de la fidelidad de Esteban, o prepararse para intervenir, como lo hizo con Pablo más tarde, o mostrar solidaridad con su siervo sufriente. La reacción fue inmediata y violenta. Los miembros del Sanedrín se taparon los oídos, como si el mero hecho de oír la visión pudiera contaminarlos, y arrastraron a Esteban fuera de la ciudad. Cuando las piedras comenzaron a golpear su cuerpo, ocurrió algo aún más extraordinario. El mártir no gritó venganza, sino que repitió las palabras de Jesús desde la cruz. «Señor Jesús, recibe mi espíritu, y Señor, no les tengas en cuenta este pecado». El joven Saulo de Tarso, que custodiaba los mantos de los lapidarios, nunca olvidó esta escena. Años más tarde, como Pablo, escribiría: «Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia». Filipenses 1:21, haciéndose eco de la postura de Esteban. Esta visión única en la Biblia nos enseña lecciones profundas. La visión de Dios transforma nuestra perspectiva sobre el sufrimiento. Mientras las piedras le destrozaban la vida, Esteban vio la gloria. Su martirio no fue una derrota, sino un triunfo. La presencia de Jesús es más real que nuestra circunstancia más difícil. Incluso en el dolor extremo, el mártir mantuvo la comunión con Cristo. La muerte no es el final para quien ve el cielo abierto. Esteban durmió, Hechos 7:60, un bello eufemismo para la muerte de los santos. Nuestras últimas palabras tienen poder eterno. ¿Quién hubiera imaginado que la oración de Esteban por sus asesinos llegaría nada menos que a Saulo de Tarso? El verdadero culto se realiza en espíritu y en verdad. Mientras los religiosos mataban para defender su sistema, un simple diácono veía lo que nunca contemplaron. Esteban nos demuestra que no necesitamos esperar la muerte para ver la gloria de Dios. Los cielos están abiertos hoy para todo aquel que cree. Su testimonio resuena a través de los siglos. Cuando todo a nuestro alrededor se derrumba, podemos, como Él, levantar la vista y ver a Jesús, no distante ni indiferente, sino de pie,
atento, dispuesto a acogernos en sus brazos eternos. ¿Qué significa para ti, en medio de tus luchas actuales, saber que Jesús no está sentado pasivamente, sino que está atento a tu clamor? ¿Cómo puede la visión de Esteban cambiar la manera en que enfrentamos la persecución y las dificultades? Comparte tus impresiones y continúa con nosotros en este viaje transformador. El sol abrasador de la isla de Patmos golpeaba las rocas volcánicas, mientras Juan, el último apóstol vivo, sudaba bajo el peso del trabajo forzado. A sus 90 años, este hombre que una vez apoyó su cabeza en el pecho de Jesús, ahora enfrentaba el exilio por orden del emperador Domiciano. Le dolían los músculos, tenía las manos encallecidas, pero su espíritu permanecía inquebrantable. Fue en ese contexto de aparente derrota que el cielo se rasgó de manera espectacular para revelar a los ancianos discípulos verdades que sacudirían los cimientos de la historia humana. Era el día del Señor, lo que llamamos domingo, y Juan, probablemente en una cueva húmeda que servía de prisión para los condenados, oyó detrás de él una voz como de trompeta que resonó en su ser como un trueno divino. «Sube acá, y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de estas». En un instante que desafía la física humana, el cuerpo cansado de John permaneció en Patmos, pero su conciencia fue transportada a una dimensión donde el tiempo se dobla y el espacio se expande más allá de la comprensión mortal. Lo que sus ojos espirituales vieron a continuación fue tan abrumador que todas las glorias de Roma parecerían insignificantes juguetes de niños frente a la realidad que se estaba desarrollando. Ante él había una puerta abierta en el cielo, no una rendija, ni una ventana entreabierta, sino un portal majestuoso y abierto de par en par, como si el universo mismo invitara a Juan a entrar en los lugares santísimos. Y allí, en el centro de todo, elevándose por encima de toda descripción humana, había un trono. No un trono como los de mármol y oro que Domiciano construyó en Roma, sino el trono con T mayúscula, la fuente de todo gobierno legítimo, la sede de la soberanía cósmica. El que estaba sentado sobre él tenía aspecto de jaspe y de sardio, piedras que hablaban de pureza absoluta y de justicia inquebrantable. Alrededor del trono, un arco iris color esmeralda rodeaba la escena. Su color verde eterno era un recordatorio del pacto permanente entre Dios y su creación. 24 tronos más pequeños rodeaban el trono principal, y en ellos estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco, con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, ruidos y truenos, manifestaciones tangibles de la poderosa presencia divina. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios, y un mar de vidrio semejante al cristal, extendido como un estribo celestial. 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás, mantenían una vigilancia constante. El primer ser era como un león, el segundo como un becerro, el tercero tenía cara como de hombre, y el cuarto era como un águila en vuelo. Estos seres no descansaban ni de día ni de noche, proclamando sin cesar: «Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Cada vez que los seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, los 24 ancianos se postraban ante él, y echando sus coronas delante del trono, adoraban diciendo: «Señor y Dios nuestro, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas». La escena fue tan intensa que Juan, que había estado con Jesús en el monte de la Transfiguración, quedó completamente abrumado por la majestuosidad del momento. Pero la revelación más impactante aún estaba por llegar. Juan vio en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Un ángel fuerte proclamó con voz potente: «¿Quién es digno de abrir el libro y romper sus sellos?». Cuando nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra fue hallado digno de abrir el libro o siquiera de mirarlo, Juan comenzó a llorar amargamente.
Sus lágrimas eran las de un hombre que entendía que sin que alguien abriera ese libro, el plan redentor de Dios quedaría incompleto. Entonces, uno de los ancianos le dijo a Juan: «No llores, mira que el león de la tribu, de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él puede abrir el libro y sus 7 sellos». Juan miró hacia arriba, esperando ver un león majestuoso, pero en lugar de eso vio algo que lo dejó aún más asombrado. En medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba de pie un cordero como inmolado. Este cordero, claramente Jesucristo, tenía 7 cuernos, símbolo del poder perfecto, y 7 ojos, símbolo de la omnisciencia, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha, del que estaba sentado en el trono. Cuando el Cordero tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de él. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaron un cántico nuevo, diciendo: «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra». Mientras Juan observaba, la adoración se expandió para incluir a millones de ángeles, y eventualmente a cada criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, uniéndose en una doxología cósmica. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes dijeron: «Amén», y los ancianos se postraron y adoraron. Para Juan, el anciano prisionero, esta visión fue un antídoto divino contra la desesperación. Mientras Domiciano exigía ser llamado Señor y Dios en 1916, Roma, Juan contemplaba al verdadero soberano del universo. Mientras el imperio intentaba aplastar la iglesia naciente, Juan vio incontables multitudes de redimidos de todas las naciones adorando al Cordero. Mientras la muerte parecía triunfar, Juan vio al Cordero inmolado ahora vivo para siempre, sosteniendo en sus manos heridas el libro del destino humano. Esta visión sostiene a la Iglesia a través de los siglos con una verdad inquebrantable. El verdadero poder no reside en los imperios terrenales, sino en el trono celestial. El libro de la historia está firmemente en las manos del Cordero que fue inmolado, y cada sello que él abre, no importa cuán aterrador pueda parecer, avanza su propósito redentor. Cuando Juan finalmente recuperó la conciencia corporal en 1900, Patmos ya no era un viejo prisionero. Era el portador de la revelación más gloriosa jamás dada a la humanidad, un mensaje que resuena a través de los siglos hasta nuestro tiempo. El Cordero vencerá. Al final de este extraordinario viaje a través de las visiones de Isaías, Ezequiel, Daniel, Esteban y Juan, una verdad brilla como oro refinado. El trono de Dios no es solo un objeto de estudio teológico, es la realidad central que redefine todo en nuestras vidas. Estos 5 hombres, en tiempos y circunstancias tan diferentes, tenían algo en común: un encuentro con la santidad de Dios tan visceral que nunca volvieron a ser los mismos. Isaías vio al Señor alto y sublime cuando su mundo se estaba desmoronando. Ezequiel contempló la gloria conmovedora de Dios cuando su pueblo estaba en el exilio. Daniel recibió visiones del anciano de días cuando el mal parecía triunfar. Esteban miró hacia el cielo abierto mientras las piedras del odio humano lo golpeaban. Juan, en el exilio, vio al Cordero en el trono cuando la persecución amenazaba con extinguir la iglesia. ¿Qué nos dicen estas historias hoy? Que no importa cuán oscura sea la noche, cuán dura la persecución, cuán desesperada la situación, el trono permanece. El gobierno del universo no está en crisis. El que se siente sobre él no se adormecerá ni dormirá. Y la misma visión que sostuvo a estos hombres está disponible para nosotros hoy, no necesariamente en visiones físicas, sino a través de la revelación de las Escrituras y la iluminación del Espíritu Santo. Pero hay un detalle crucial.
Nadie que vio el trono salió del encuentro viviendo de la misma manera. Isaías fue enviado, Ezequiel fue fortalecido, Daniel fue iluminado, Esteban fue glorificado, Juan fue comisionado. ¿Y tú? ¿Qué está despertando este viaje en tu corazón? Si estas revelaciones te han impactado, no dejes que esa llama se apague. Regístrate ahora y activa la campanita para no perderte los próximos estudios transformadores que estamos preparando. Comparte este vídeo con alguien que necesite un recordatorio de que Dios tiene el control. Deja un comentario diciéndonos cuál de estas opiniones te tocó más el corazón y por qué. Recuerda, el mismo Dios que mostró su trono a estos hombres quiere revelarse a ti hoy. Tu historia aún se está escribiendo, y el Cordero en el trono sostiene el libro de tu vida en sus manos heridas. Hasta el próximo vídeo, cuando continuaremos desentrañando los misterios del reino. Que la paz de aquel que está sentado en el trono esté con todos vosotros. Amén.